Me llamo Felipe, y cuando sucedió esta historia, por allá del 2017, yo manejaba un camión mediano aquí en Perú. Era relativamente nuevo en el oficio. Todavía no conocía todos los caminos y dependía en gran medida de los GPS para orientarme. Esa noche iba manejando rumbo a Lima con una carga que no era pesada, pero sí tenía que cumplir con un horario de entrega, y estaba tratando de no atrasarme. Sin embargo, no todo sale como uno espera, y en un tramo de la vía me encontré con que el paso estaba detenido. No fue un simple accidente, sino que hubo un derrumbe y la carretera quedó medio tapada, con tierra y piedras ocupando un carril y parte del otro. Había varios vehículos parados y gente intentando devolverse. Otros como yo estaban esperando que llegara la policía y una máquina para poder despejar la vía y seguir con el viaje. Pero no parecía que eso fuera a pasar ese mismo día. Ya eran las 10:30 de la noche. Hablando con otros conductores y luego revisando mi GPS, descubrí que había caminos secundarios para rodear y seguir mi viaje a Lima. Pero los conductores también me advirtieron que era fácil perderse de noche si uno no conocía bien la zona, ya que eran carreteras descuidadas, mal iluminadas y todo eso. Por suerte soy un hombre que conoce sus límites, y no me iba a arriesgar de tomar una ruta que no conocía con la mercancía, solo para cumplir un horario. Llamé a la compañía diciéndoles lo que había pasado, y como a eso de las 11 de la noche, estacioné el camión en una parte de la orilla donde me imagino que antes hubo una parada o algo así, aunque solo quedaban cimientos. Ese estacionamiento estaba junto a un cerro y alrededor había bosque. Cerca de esa parte del camino no había ningún poste de luz que sirviera, así que desde mi asiento no podía ver casi nada. El cielo estaba nublado, por lo que tampoco había mucha luz de luna. Me quedé dentro de la cabina tratando de dormir, pero no lo logré. Aún no me había acostumbrado a dormir dentro de la cabina, y además me sentía aislado en un lugar que no conocía. Todos los conductores se habían ido, y solo quedaba yo en ese sitio, sin casas ni ningún edificio cerca. El movimiento de vehículos había parado a eso de las 12, así que me sentía solo, y pensamientos negativos empezaron a llenarme la cabeza, como que en cualquier momento podrían asaltarme o algo así. En un punto abrí los ojos sin haber dormido nada. Miré hacia el lado del cerro y, desde la maleza, vi algo que me devolvía la mirada. Eran dos puntos amarillos, grandes, bajos al principio, fijos. No eran luces de carro porque no brillaban casi. Intenté limpiar el parabrisas pensando que eran dos manchas de las que no me había dado cuenta, pero no se fueron. Luego de mirarlos con atención unos segundos me di cuenta que eran ojos. No reaccioné de inmediato, sino que me quedé mirando con atención, intentando entender si era un animal o simplemente era algún trozo de material que estaba reflejando la poca luz de luna que había esa noche. Pasaron los minutos y no logré encontrarle una forma, ya que la oscuridad no me dejaba, y empecé a creer que solo era basura amontonada. Pero como no podía dormirme, me quedé observándolo sin moverme demasiado, y mientras mis ojos se iban acostumbrando, empecé a distinguir volumen detrás de esos puntos amarillos. Lo que estaba ahí parado no era un pequeño montón de basura, era grande y alto. En la oscuridad era difícil medir, pero yo lo sentí como de 2 metros o más, con su cuerpo encorvado entre los arbustos. No vi detalles claros de cara ni de piel, aunque con el tiempo mi mente ha intentado completar los detalles. Cuando cierro los ojos aún puedo verlo cubierto de escamas o cuernos y cosas así, pero es una mentira de mi cerebro. La verdad es que esa noche solo pude distinguir masa y esos ojos amarillos. Por un instante quise creer que era un muñeco grande abandonado, colgado en el monte. Pero esa idea se derrumbó cuando lo vi moverse. No fue que se cambió de lugar o que empezó a caminar hacia mí. Fue más bien un cambio de postura, como si se acomodara, y después lo vi desaparecer hacia atrás, metiéndose de nuevo en la maleza.
Ahí yo ya estaba más nervioso, porque una parte de mí entendió que por más o menos media hora había estado cruzando miradas con algo vivo. Traté de convencerme de que solo era un animal y que no había nada de qué preocuparse siempre que no me saliera de la cabina. En el campo uno puede ver animales grandes, y aunque no me cuadraba el tamaño con ninguno que yo conociera, esa explicación me dejó tranquilo durante un buen rato. Me quedé en el asiento sin hacer nada, esperando oír algo, un crujido, un ruido fuerte o que ese animal volviera. Pero pasaron los minutos y no sucedió nada. Creo que pasó una hora y yo estaba escuchando música en el radio, cuando me quedé medio dormido. De pronto escuché un golpe leve, como si alguien estuviera tocando la puerta de la cabina. Me quedé quieto y escuché con atención a ver si alguien me hablaba desde afuera, y recordé la criatura que había visto. Entonces oí el sonido de una manilla siendo probada desde afuera. Miré por el retrovisor y logré ver una silueta enorme. Preferí no moverme ni enfrentarme a lo que fuera esa cosa. La vi alejarse y dar la vuelta por detrás del camión para comprobar la otra puerta. Fue como si alguien, con intención, estuviera verificando si estaban las puertas abiertas. Por fortuna yo tenía los seguros puestos. Ese suceso cambió la perspectiva de todo. Si era un animal, era el más inteligente del mundo, porque no estaba rascando ni golpeando al azar. Estaba probando las manillas. Y si era una persona, no tenía sentido que fuera tan grande, y que además estuviera ahí en medio de esa oscuridad, sin decir nada, intentando abrir un camión detenido. No grité ni toqué bocina porque no quería alarmar a esa cosa. Solo prendí el motor lo más rápido posible y sin pensar demasiado. Encendí las luces y me fui en retroceso, controlando mis nervios hasta que pude dar la vuelta e irme de ese lugar. Manejar de noche estando tan ansioso no es buena idea, pero quedarme ahí tampoco lo era. Me devolví hacia el pueblo que había pasado unos 20 o 30 kilómetros atrás, el único lugar donde yo sabía que había gente y luz. Llegué, estacioné en una gasolinera y pude bajar la guardia y recuperar la calma. Pasé el resto de la noche ahí sin contarle nada a nadie, porque no tenía cómo explicarlo sin que sonara a invento o a que me había vuelto loco. Al día siguiente, con luz, retomé el viaje y busqué la forma de rodear el derrumbe. Llegué a tiempo para hacer mi entrega, y aún a día de hoy sigo trabajando para la misma empresa, aunque no les dije nada de lo que vi aquella noche. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Trabajo para una empresa transportista desde hace años, todo bastante profesional, y estoy contento con mi trabajo, ya que gracias a Dios nunca me ha tocado vivir nada feo como a otros colegas. Pero hubo un viaje donde vi algo extraño que no sé cómo explicar. Para empezar, aquel fue un trabajo como tantos otros, sin nada que lo hiciera especial. Fui a buscar una mercancía al puerto de Ensenada. Entre la entrada, el papeleo y la carga, se me fue el día completo. Cuando por fin quedó listo todo, ya eran como las 9 de la noche. Salí del puerto con rumbo a Ciudad de México, pensando en hacer el tramo largo y avanzar lo más posible antes de amanecer. Las primeras horas fueron normales. La carretera estaba tranquila y el camión respondía bien. Yo por mi parte iba bien concentrado en la ruta, escuchando un podcast y con la mirada fija en el camino nocturno. Como trailero experimentado y sobre todo en rutas largas, aprendí a leer el estado de mi cuerpo. Cuando todavía estoy bien y cuando ya estoy empezando a fallar sin darme cuenta. Esa noche, por más que intenté mantenerme atento, el cansancio venía acumulado desde temprano y me estaba haciendo cabecear a eso de las 3 de la mañana. Para entonces iba en un punto del trayecto entre Sonora y Sinaloa. Empecé a sentir el sueño de forma más seria. No era solo pesadez en los ojos. Era esa sensación de que te quedas mirando fijo y te cuesta procesar lo que estás viendo. Me preocupó porque venían curvas y yo llevaba mucho peso.
Preferí no arriesgarme y busqué un sitio donde parar. Llegué a un puesto de descanso. No estaba a reventar, pero sí había varios camiones estacionados y otros entrando y saliendo. Ese movimiento me dio confianza y me estacioné. Apagué el motor y me acomodé para dormir. No sé si ya eran las 4 de la mañana porque no dio tiempo de mirar el reloj. Antes de darme cuenta me había quedado dormido en el asiento. Al rato empezaron a suceder las cosas extrañas. En un primer momento, mientras dormía, empecé a tener una sensación rara. Sentí como si algo estuviera cerca de la cabina rodeándola. No lo puedo explicar mejor, aunque sin abrir los ojos asumí que era otro trailero y seguí durmiendo. Cabe destacar que el sonido que venía de afuera no era fuerte. Luego esa sensación fue cambiada por una especie de presencia, como si alguien estuviera parado en la ventana mirándome. Eso sí me incomodó y me hizo abrir los ojos de golpe. Cuando miré hacia la ventana del lado, vi unas manos pequeñas pegadas al cristal. Manos de niño o de bebé por el tamaño. Estaban ahí abiertas, apoyadas como si alguien se estuviera sosteniendo del vidrio. Fue una imagen rápida pero bien definida que se desvaneció en cuestión de un parpadeo. Me quedé inmóvil unos segundos en mi asiento y recuerdo haber puesto atención a ver si escuchaba pasos, risas o cualquier cosa fuera de la cabina. Pero nada. Afuera solo había silencio y por el retrovisor no pude ver nada, así que me relajé. Después de ese primer instante traté de ponerle lógica al asunto. Me dije a mí mismo que estaba soñando todavía, y aquello que vi fue una mezcla de cansancio y el susto de mi pesadilla. Por eso no quise asomarme de inmediato ni prender las luces como un desesperado. Me quedé quieto. Respiré y cuando volví a mirar, no vi nada. Ni manos, ni sombras, ni gente alrededor del camión. Me convencí de que había sido una pesadilla corta y me volví a dormir casi de inmediato, porque estaba rendido. Al rato amaneció y me desperté con la claridad entrando por la cabina. Me senté, tomé agua y empecé a acomodar mis cosas para seguir. Fue entonces cuando vi el vidrio con calma, ya con luz. Ahí estaban las huellas. No eran marcas grandes ni grasosas como las de un adulto, sino huellas pequeñas, como de manos de bebé, estampadas en la ventana sobre el polvo. Y no solo en la ventana, también había marcas en una parte del parabrisas, como si alguien hubiera apoyado las manos ahí también, desde afuera. Me quedé un buen rato mirando, tratando de entender qué había pasado durante la madrugada. Antes de irme, revisé alrededor del camión. Había más unidades cerca, gente caminando y todo se veía normal. Pensé en la posibilidad de que fuera una broma. Siempre hay alguien que se cree gracioso en una parada, sobre todo cuando ven a otro durmiendo solo, pero igual algo no me cuadraba. Para dejar esas huellas tendrían que haberse acercado bastante, en silencio, montarse en el capó de mi camión sin que yo lo notara, y tener un bebé o algo parecido para dejar esas huellas tan exactas. Cuento esta historia sin saber bien qué pasó. Yo mismo no descarto que el cansancio me jugara una mala pasada, y que alguien por casualidad o por fastidiar dejara esas marcas. Pero recuerdo la imagen de unas manos sobre la ventana, con demasiada claridad para decir que fue puro invento de mi imaginación. Y desde esa vez, cuando me toca dormir en un puesto de descanso, cierro bien. Me estaciono donde haya luz y trato de no quedarme dormido tan profundo, porque todavía me queda la duda de si esas manos fueron parte de una pesadilla, o si la pesadilla solo fue la forma en que me di cuenta de que había algo afuera. Continuamos. Toda mi vida he tenido una excelente memoria para las fechas. Mi madre constantemente me llamaba para preguntarme cuándo cumplían años los miembros de nuestra familia. E incluso hoy, puedo recordar con exactitud la fecha de cumpleaños de mis compañeros de la escuela primaria. Este talento es importante para esta historia, ya que a mediados de julio del 2015
Vi de primera mano las consecuencias de un horrible accidente en la carretera. Iba manejando por una carretera rumbo a Ciudad de México, con una carga delicada que me hacía conducir lento. Creo que eran las 3 de la mañana cuando un bocinazo me hizo mirar por el retrovisor. Era un carro que venía detrás de mí. Le puse las intermitentes para que me rebasara, ya que no venía nadie en contravía. Pero se quedó ahí unos minutos pitándome hasta que, al fin, escuché su motor y el carro me pasó a toda velocidad por el lado. No soy experto en autos, pero creo que era un Toyota Camry azul. Me hizo algunos gestos groseros con las manos, como si yo le hubiese hecho algo. Y un segundo después aceleró para incorporarse al carril de nuevo y seguir su camino por la carretera oscura. Conducía de forma errática y violenta, demasiado rápido para mi gusto, y solo pude pensar que esperaba que no tuviera ningún accidente. Ese auto se me adelantó bastante y, para ser sincero, el encuentro con él no tuvo ninguna importancia para mí. Soy un hombre tranquilo y no me gusta la pelea, por lo que ese insulto con las manos me dio igual. Sin embargo, cuando me acercaba a la entrada de un pueblo y vi luces policiales a lo lejos, supe de alguna manera que ese Camry azul tenía algo que ver. En efecto, cuando me detuve pude ver que ese auto se había estrellado de lleno contra un poste de luz, ahora torcido y apagado. Solo tuve que ver el parabrisas destrozado y la manta blanca unos metros más adelante para entender lo que había pasado. Seguí mi camino lamentándolo mucho por esa persona que había perdido la vida, y no pude dejar de pensar en ella durante el resto de la noche, meditando en cómo se sentiría mi madre, mi esposa, mis amigos y yo en un momento de imprudencia pisara el acelerador más de lo necesario. Sin embargo, pasó el tiempo y olvidé lo que sucedió en la carretera aquella noche. Continué con mi trabajo como siempre lo hacía durante varios meses, hasta que se cumplió el año. Aquí es donde mi buena memoria para las fechas cobra relevancia. Y es que el destino me llevó a recorrer la misma carretera un año después, en el aniversario de aquel accidente que le arrebató la vida al conductor del Camry azul. Y yo lo sabía. Podía recordarlo porque, en efecto, ese accidente me había dejado una mala sensación en el cuerpo. Yo iba recorriendo la carretera con la misma calma de siempre, pensando en mis asuntos, y de a ratos recordaba a aquel conductor, cuando escuché un fuerte bocinazo detrás de mí. Recordé de inmediato lo que había pasado un año antes, e incrédulo miré por el retrovisor. De pronto vi un auto Camry azul rebasándome por la izquierda y acelerando hasta perderse en la oscuridad de la carretera, apenas iluminada. No podía creer lo que acababa de ver. Era el mismo auto que un año atrás me tocó la bocina y me rebasó. Pero esta vez no pude ver al interior del auto, y este no desaceleró para hacerme ningún gesto. Simplemente aceleró hasta perderse de nuevo. Obviamente intenté buscar una explicación lógica a todo el asunto, asumiendo que aquel Camry azul no podía ser el único de todo México. Sin embargo, aquello era demasiada coincidencia, y estaba esperando que en cualquier momento, mientras me acercaba al pueblo, apareciera ante mí la imagen de ese auto estrellado en el poste y las luces de la policía. Pero no fue el caso. Luego de conducir durante más o menos media hora, llegué a las afueras de un pueblo pequeño, y ahí estaba el poste aún torcido y una capilla pequeña en memoria del difunto. Hice algo que no suelo hacer nunca. Detuve mi camión y me bajé para presentarle mi respeto a ese hombre que, un año atrás, cometió el peor y el que sería el último error de su vida. Han pasado los años y, tras conversar detenidamente con amigos y familiares, llegué a la conclusión de que las coincidencias como esa no existen. Estoy seguro de que ese Camry azul no era real, sino solo un reflejo de lo que alguna vez fue. No sé cómo funcionan las energías residuales y todo eso, pero imagino que en pleno aniversario y conmigo en el camino, la última persona que lo vio con vida, el espíritu de ese hombre no pudo evitar repetir los últimos momentos que estuvo en este mundo.
Continuamos. Recientemente me pasó algo bastante extraño y a lo que no puede encontrarle una explicación que no sea sobrenatural. Empezaba el mes de julio y yo había aceptado un trabajo para transportar en mi tráiler una mercancía desde Denver hasta Dallas, Texas. La carretera estaba vacía y yo conducía con calma, siguiendo las curvas del camino. Entre el carril derecho que yo estaba recorriendo y el izquierdo, había un amplio espacio de tierra con pasto seco. A veces podía ver un auto pasar a toda velocidad por la vía contraria, pero del resto del viaje era solitario y silencioso. Siempre preferí viajar por las noches, y aunque Estados Unidos siempre es muy activo, a eso de la 1 o 2 de la mañana no se ven muchos autos por la carretera. Iba conduciendo con la música puesta, concentrado en el camino, cuando poco a poco, mientras más avanzaba, una luz distante captó mi atención. Era una luz amarilla muy brillante, por lo que pensé que alguien en el otro carril tenía encendidas las luces altas. Eso era muy raro, ya que la carretera estaba bien iluminada, o al menos mejor iluminada que muchas otras. Decidí ignorar todo lo posible esas luces en el camino, aunque no sería sencillo ya que las cosas extrañas no tardarían mucho en comenzar. Lo primero que noté fue que los postes que iluminaban la carretera empezaron a parpadear, como si hubiese un problema con el suministro eléctrico. Soy una persona un poco escéptica, así que no pensé de inmediato que algo raro estuviera pasando. Solo me dije a mí mismo que algún transformador se había dañado en esa zona, y que probablemente esa persona venía con las luces altas justo por esa razón. La segunda cosa extraña la noté unos segundos después, ya que poco a poco entre más me acercaba a esas luces altas, más lejos parecían estar. Yo iba a unos 60 kilómetros por hora, así que esperaba poder rebasar esas luces en poco tiempo, incluso si estaba detenido en el camino. Pero al cabo de un minuto avanzando por la carretera, no alcancé las luces. De hecho, me dio la impresión de que apenas había avanzado un poco hacia ellas. Mientras tanto, las luces de los postes seguían titilando y yo aceleré a unos 80. Recién ahí logré acercarme un poco más a las luces, aunque eso no disminuyó la confusión que me causaba toda esa situación. Pensé en que quizás algún loco estaba conduciendo en reversa por la carretera, o que alguien había instalado luces altas en la parte trasera de su auto e iba conduciendo a contravía. No entendía lo que estaba pasando, pero mientras más me acercaba, más me encandilaban las luces de ese vehículo y más deseaba poder rebasar. Creo que tardé unos 2 o 3 minutos en, al fin, tenerlo a pocos metros. Las luces eran tan potentes que no me dejaban verlo bien, y cuando pude rebasarlo, miré a mi izquierda para ver quién era ese loco que estaba conduciendo en reversa, pero al otro lado de la carretera no vi nada, y las luces, como si nunca hubieran existido, dejaron de brillar. Miré por mi retrovisor un largo rato, esperando ver algo brillar en el camino, pero no vi esas luces de nuevo durante el resto de la noche. Cuando le conté esto a mi familia, mi hija me sugirió que tal vez confundí luces en el cielo, o un destello sobre la carretera con las luces altas de un vehículo. Mi esposa también me dijo que quizás fue algún evento meteorológico raro, como las centellas que se quedan flotando en el aire un largo rato. No quise llevarles la contraria, pero llevo años al volante y sé distinguir unas luces altas en el camino. Por eso no tengo una explicación lógica para lo que vi esa noche hace pocos meses. Continuamos. Me llamo David y de momento soy camionero en Estados Unidos, pero antes de serlo aquí, hice el mismo trabajo en mi país, Venezuela. Era 2007, cuando todavía había peajes y taquillas interestatales en varias carreteras. La noche en la que sucedió todo esto, yo llevaba una cisterna de gasolina desde el norte del estado Anzoátegui hacia Ciudad Bolívar, con la idea de llegar antes del mediodía del día siguiente para entregar y salir de eso. A eso de las 6 de la tarde tomé una carretera bastante sola y se me hizo de madrugada recorriendo la ruta.
No recuerdo la hora exacta, pero era tarde y no había ningún auto yendo o viniendo a excepción de mí. La vía estaba apenas alumbrada y yo iba escuchando la radio para mantenerme concentrado y despierto, pero sí me estaba empezando a sentir bastante cansado. A lo lejos vi la estructura del paso interestatal. Se notaban las casetas y la barrera. Lo que me pareció raro desde el principio fue que no se veía movimiento. No había luces prendidas, ni el reflejo típico de alguien sentado en la taquilla. Cuando llegué más cerca confirmé que estaba todo apagado, y las barreras estaban abajo, atravesando el carril por el que un camión tan grande como el mío podía pasar. Frené con calma y me orillé a un costado, sin atravesarme. Me quedé un momento ahí, esperando que saliera alguien para poder seguir mi camino. Lo normal era que desde la caseta o desde el edificio pequeño a un lado apareciera un guardia o algún funcionario, aunque fuera para hacer señas o preguntar a dónde iba uno. En ese sitio siempre se hablaba de policías que descansaban allí, o por lo menos de gente que se turnaban para vigilar. Esa madrugada no vi a nadie. Yo venía cansado. Llevar gasolina no es cualquier cosa y yo trataba siempre de no forzar el cuerpo, porque el sueño en la cabina me podía poner torpe y lo que menos quería era un accidente. Vi que había espacio para estacionar y pensé que lo mejor era aprovechar ese lugar y dormir un rato antes de intentar resolver lo de la barrera. Me acomodé como pude. Apagué el camión y me quedé sentado, tratando de quedarme dormido. Fue allí cuando noté movimiento por el rabillo del ojo. El movimiento lo noté al otro lado de la taquilla, del lado que ya es el estado Bolívar, cerca del carril. Eran varias siluetas moviéndose, como si estuvieran cruzando de un lado al otro de la carretera, como un grupo que pasa rápido cuando está de turno o cuando cambian de guardia. También vi a alguien dentro de la cabina, moviéndose muy rápido. En segundos pasé de no ver a nadie a ver personas ir y venir, como si hubieran estado esperando que me distrajera, y de pronto se activaron. Esa escena me llamó la atención, y me preocupó ya que no sabía por qué se estarían escondiendo en todo caso. Sin embargo, aquello no duró mucho. Casi de inmediato esas figuras dejaron de verse, como si hubieran entrado a un punto ciego o simplemente se hubieran desvanecido. Me quedé pensando si de verdad lo había visto o si era cansancio que me estaba haciendo imaginar cosas. Pero las dudas no duraron mucho, ya que me sentía despierto y los había visto de frente, aunque solo hubiese sido por un par de segundos. El lugar estaba relativamente oscuro, solo con la luz de la luna, así que no pudo ser alguna luz o reflejo. Me bajé del camión con cuidado y caminé hacia la taquilla. Revisé las casetas por fuera y no había nadie dentro ni afuera. Me acerqué al edificio pequeño al lado del peaje, el que yo creía que usaban los policías para descansar. Estaba cerrado y sin señales de que alguien estuviera dentro. Tampoco había vehículos oficiales ni sillas afuera, y aunque toqué la puerta con fuerza varias veces nadie contestó. Adentro no había ni un ruido que indicara la presencia de alguien. Volví a la cabina del camión con la misma sensación. Algo no me cuadraba, pero no había nada concreto que señalar tampoco. Me acomodé en mi asiento y decidí no darle más vueltas al asunto y dormirme. No había forma de pasar, así que tampoco había otra opción. Y después de un rato logré dormirme hasta la mañana siguiente. La noche en ese estacionamiento fue muy tranquila. No escuché nada ni ninguna cosa extraña perturbó mi sueño. Me desperté un par de veces y miré alrededor para asegurarme que nadie estuviera rondando el camión, pero no vi movimiento en ninguna parte ni cerca de las taquillas. Lo que sí recuerdo es que al amanecer, la situación era otra. Ya había camiones pasando y varios vehículos que iban y venían con normalidad. La barrera ya no era un problema, porque el flujo se movía como si nunca hubiera estado cerrada. Antes de retomar mi viaje, me acerqué a una de las taquillas para preguntar qué había pasado en la noche anterior. Había una mujer atendiendo, con una actitud muy seria y directa. Yo le comenté que en la madrugada todo estaba solo y la barrera estaba abajo.
Ella me dijo, sin mucha paciencia, que nadie trabajaba de noche ahí. También me soltó que normalmente dejaban el paso abierto, que eso era lo usual. Supuse que entonces había sido un error del encargado anterior o algo así. Le pregunté por los guardias, por el edificio a un lado, porque yo siempre había entendido que ahí descansaba gente. Ella me respondió que en ese edificio no descansaba nadie, que eso no era un puesto como yo creía, y que si yo había visto a alguien en la madrugada, entonces habría sido otra cosa. Yo no seguí insistiendo, solo pagué lo que tocaba, hice el cruce y seguí rumbo a Ciudad Bolívar. Durante el resto del viaje le di vueltas al asunto, pero no encontré una explicación que me dejara tranquilo. Lo que vi fue un movimiento de personas donde, según la misma gente del sitio, no había nadie trabajando ni descansando de noche. Y lo más raro para mí es que no lo sentí como una amenaza. Me quedé tranquilo, viendo hacia esa taquilla oscura mientras pasaba a tener a alguien en su interior. Y luego nada. Una experiencia rara que no voy a olvidar. Continuamos. Durante todos mis años como trailero recorriendo las carreteras de México, me he topado con lo sobrenatural un par de veces. Son encuentros rápidos y breves, menos dramáticos de lo que la gente se imagina. Pero en una ocasión pasó algo que se salió de lo que yo había empezado a considerar normal en mi trabajo, ya que para empezar no sucedió en la carretera, sino en un lugar seguro y tranquilo, en la ciudad. Era 14 de mayo si mal no recuerdo. Yo estaba a las afueras de Monterrey, en una zona industrial, recogiendo una carga en un depósito. Me estaba tomando un café junto a la puerta de la cabina mientras la gente del depósito hacía su trabajo, y un señor muy amable se me acercó con un café y empezó a sacarme plática. Era una carga grande, por lo que tardarían su tiempo en tenerlo todo listo, así que me lo tomé con calma y me quedé de pie viendo alrededor del depósito. Era una nave larga, con paredes altas de ladrillo y un techo largo de acero y vigas. En mi humilde opinión era un lugar relativamente nuevo, ya que ni siquiera tenía telarañas u óxido en las vigas del techo. Ya eran las 8 de la noche, acababa de verlo en mi reloj, y tenía la mirada perdida hacia el fondo del depósito, cuando vi a una mujer de cabello rubio pasar por el pasillo, que se abría entre varias estanterías grandes. Mi pensamiento inmediato fue creer que era una empleada más del depósito, aunque hubo un pequeño detalle que me hizo descartar esa idea, y es que la mujer no llevaba el uniforme de los demás. En ese almacén todos usaban camisas azules con el logo de la empresa, y los que estaban en la zona de carga usaban cascos de seguridad y chalecos para evitar cualquier accidente. Pero esa muchacha se veía muy casual, con lo que creo que era una blusa blanca y pantalones de mezclilla. Unos minutos después de que desapareciera, el señor que me había traído el café volvió con otra taza. Se la agradecí y como ya tenía un poco más de confianza con él, le comenté lo raro que me parecía que una muchacha tan joven estuviera caminando por la zona de carga, sin el uniforme y todo eso. Su respuesta fue bastante clara y concisa. Ese hombre, que tendría unos 50 años, igual que yo, me dijo que ahí no trabajaba ninguna mujer en el turno de la tarde-noche. Todas trabajaban en administración, y se habían ido a eso de las 4 de la tarde. Me pidió que le describiera a la muchacha, y luego de escucharme me aseguró que ninguna mujer con esa descripción trabajaba en el almacén. Igual lo vi llamar a unos empleados de seguridad y se fueron a revisar los pasillos. Yo me quedé callado junto a mi camión esperando cuál sería la conclusión de todo lo que estaba pasando. Y al rato volvió uno de los guardias asegurando que no habían encontrado a ninguna mujer. Yo me disculpé diciendo que tal vez había visto mal o algo así, pero él me calmó y me dijo que no vi mal, y como si fuera un secreto, me confesó que desde hacía algunas semanas los trabajadores del almacén habían comenzado a comentar que habían visto a una mujer caminar por los pasillos, ya entrada la noche. Él pensó que eran solo rumores de empleados aburridos, que se inventan cuentos para poder asustar a los compañeros y cosas así.
pero yo no trabajaba con ellos, e igual la había visto. Noté un poco de miedo en la voz del señor, así que lo calmé diciendo que tal vez había visto mal, y ahí lo dejamos. Una hora después de haber visto a esa muchacha, me fui de ese almacén pensando en el asunto. Naturalmente pensé que ese hombre me estaba jugando una broma, pero luego pensé en su reacción seria llamando a los guardias, pidiéndome la descripción, y entendí que él, al igual que yo, entendió que algo raro estaba pasando. Cuando vi a esa mujer no sentí algo así como miedo o ansiedad, pero sí me desencajó lo extraña que era esa visión en medio de la noche. Continuamos. Esta historia me pasó hace unos 2 años. Venía manejando por Baja California Sur, manejando mi tráiler con una carga de electrónicos. Eran eso de las 9 de la noche, y paré a comer en una taquería de carretera. No era un sitio grande, ni de esos restaurantes donde paran autobuses. Era un local pequeño con unas pocas mesas, un mostrador y una cocina al fondo. Afuera había un estacionamiento de tierra, y detrás solo maleza y oscuridad. Todo en ese restaurante era bastante sencillo, aunque mi experiencia personal es que en esos lugares es donde se come mejor, y esta no sería la excepción. Pero por lástima, lo que me quedó marcado de esa taquería no fue su comida, sino la anécdota que quiero compartir. Yo estaba cansado, pero no al punto de estar quedándome dormido o algo así. Estaba atento a mi entorno, porque he aprendido con los años que tengo que mantenerme alerta, para no ser objetivo de asaltantes de camino y cosas así. Por fortuna el lugar se veía bastante decente y tranquilo. Entré, pedí comida y me senté en una mesa desde la que podía ver la entrada, y también mi tráiler por la ventana. Era tarde, así que había poca gente. Creo que una pareja de turistas y otro trailero que se fue unos minutos después de que yo llegara. A los pocos minutos de haberme sentado, noté a una pareja sentada al fondo. Me pareció extraño no haberlos visto antes, pero asumí que habían ido al baño o algo así, y por eso no los noté. No estaban justo pegados a la pared, pero sí en la parte más alejada del mostrador, donde se ve menos la cocina. Lo primero que me llamó la atención fue que no estaban comiendo. En una taquería así, lo normal es que la gente llegue, pida algo, reciba un plato, o por lo menos una bebida, y luego de comer se vayan. Ellos solo estaban sentados, con la postura quieta, como si estuvieran esperando. Yo seguí con lo mío. No me quedé mirándolos fijo, pero de reojo notaba que me observaban. No era una mirada casual, era directa y muy insistente, como cuando alguien evalúa algo o cuando está esperando que uno haga un movimiento. Varias veces sentí ese peso en la nuca y levanté la vista. Cada vez que volteé, mi mirada coincidía con la de ellos. Esa pareja estaba mirando hacia mi mesa, sin disimulo. En algunos momentos los vi hablar entre ellos. No podía escuchar qué decían, y tampoco era que estuvieran discutiendo, sino que estaban susurrándose, y de nuevo volteaban a mirarme. No fue una sola vez, sino varias veces, repitiendo este patrón durante casi toda mi comida. Era muy desagradable, y más de una vez pensé en irme a comer a la cabina de mi tráiler, pero me contuve. Miré alrededor para ver si la mesera les había tomado la orden o si había algo en su mesa. Creo que habían pasado unos 15 o 20 minutos, y en la mesa de ellos no vi platos, vasos ni servilletas. La mesera era una muchacha joven, activa, que iba y venía llevando pedidos porque una familia de viajeros, unas 12 personas, acababa de entrar a la taquería. La vi pasar cerca de ellos en un par de ocasiones, pero nunca se detuvo a hablarles ni les llevó nada. Eso me pareció raro. Incluso si fueran clientes esperando, ya para ese punto, alguien les habría dicho algo. Me vino la idea de que podían ser de seguridad, o gente que estaba ahí por algún motivo y no para comer, pero tampoco me cuadraba.
Era una taquería pequeña, sin música fuerte, sin ambiente de bar ni nada que justificara tener gente cuidando el local. Y si fueran policías o algo similar, normalmente uno lo nota por la ropa, por la manera de moverse, por el equipo. Ellos no proyectaban eso, y solo estaban ahí, mirándome específicamente. Yo terminé de comer más rápido de lo que acostumbro. Suelo tomarme mi tiempo, pero la mirada pesada de ese hombre y esa mujer no me estaba dejando disfrutar la comida. Pagué, me levanté y fui al baño a lavarme las manos. No me tardé nada. Fue entrar, abrir el grifo, echarme agua y salir. Cuando volví a pasar por el área del comedor, la mesa del fondo estaba vacía. No vi a la pareja caminando hacia la salida, ni escuché sillas moverse. Tampoco vi a nadie cruzar cerca del mostrador y la gente parecía estar bastante tranquila. La taquería era pequeña, por lo que si dos personas se levantan y se van corriendo, se nota. En ese momento me quedé parado un segundo, mirando hacia la puerta y hacia las otras mesas, tratando de entender cómo se habían ido tan rápido sin que yo lo notara. Me acerqué al mostrador para dejar una pequeña propina. Aproveché y, queriendo sonar lo más casual que pude, le mencioné a la mesera que la pareja del fondo, la que había estado mirándome todo el rato, era bastante incómoda. Se lo dije como quien se queja de un mal rato, esperando que ella me dijera que eran conocidos del dueño o algo así. Pero no. La muchacha me miró con una expresión neutra y me dijo que no sabía de quién le hablaba. No lo dijo como broma ni como defensa, sino como si en serio no se hubiera sentado nadie en esa mesa en toda la noche. Yo insistí una vez, describiendo que eran dos personas sentadas al fondo, una mujer con el pelo castaño, con canas, y un hombre como de 50. Ella repitió que no había visto a nadie ahí. No discutí ni indagué más porque la muchacha me puso una cara fea, como si pensara que estaba borracho. En lugares así, ponerse a insistir con algo extraño solo hace que te vean como raro. Le agradecí y salí. Me monté en el tráiler y avancé despacio para salir del estacionamiento. Mientras giraba, miré por el retrovisor hacia el lado del local. Fue ahí cuando los vi por última vez. La pareja estaba afuera, no en el estacionamiento, sino más atrás, cerca de la maleza que rodeaba la carretera. Los vi de espaldas caminando hacia el monte, y quizás fue sugestión o por la falta de luz, pero no pude verles las piernas. Avanzaban lento y lo más extraño es que no parecían estar buscando una salida hacia la carretera. Se estaban metiendo donde no había nada. Me les quedé mirando unos segundos más, intentando distinguirles las piernas, hasta que los arbustos y la oscuridad se los tragaron. Yo seguí mi camino. No me quedé a verificar ni a hacer preguntas. Si algo he aprendido manejando es que hay situaciones que no te dan una respuesta clara, y quedarse buscando una explicación en el mismo sitio no es buena idea. Lo único que me quedó fue esa incomodidad. Preferiría pensar que todo esto tiene una explicación lógica, pero, según la única persona que atendía, esa pareja nunca existió. Continuamos. Me mudé a Estados Unidos hace muchísimos años, y puedo dar seguridad de que en este país, al igual que en México, pasan muchas cosas raras. Perdí la cuenta de las cosas extrañas que he visto en carretera, pero esta historia me pasó hace poco, y creo que es la que más me ha impactado. Nací en México en los 80s. Desde hace años vivo en Texas, y he trabajado manejando por varios estados como trailero. A veces me toca ir a Arizona y Nuevo México, o incluso más lejos. Son rutas largas y secas, con mucho polvo, y el camión termina sucio aunque uno no se salga de la carretera. Entre el viento, la tierra y los insectos, el tráiler se va llenando de manchas y de capas pegadas, que no salen con una pasada rápida. Un fin de semana de verano, en la tarde, decidí lavarlo bien para darle una buena impresión a las empresas que suelen contratarme para transportar mercancía. Fui a un almacén cercano donde a veces nos dejan usar una manguera
y espacio para hacer mantenimiento sencillo. No era un lugar elegante, era un patio amplio con concreto, unas paredes altas y mucho ruido de maquinaria a lo lejos. Un compañero que suele trabajar para la misma transportista me hizo el favor de ayudarme. No era un trabajo complicado, solo tardado. Yo me puse con la manguera y empecé por el tráiler, por los laterales y por las partes donde se acumula más mugre. El agua levantaba tierra y escurría negra. En verano eso se seca rápido, así que uno tiene que moverse y repetir, porque si no quedan marcas. Yo estaba agachado, apuntando el chorro hacia la parte baja del tráiler, cerca de las llantas, tratando de sacar el barro seco que se pega debajo. En ese punto, por la posición, tenía que asomarme un poco para ver dónde había quedado pegada la mugre. Me incliné para meter la manguera. Miré por debajo y fue ahí cuando noté que algo me estaba devolviendo la mirada. Me giré para ver si era mi compañero, pero no. No era una sombra normal, sino la silueta de una persona colgando debajo del tráiler, como pegado al metal. Era oscura, con una forma que no me cuadró con ningún cable o pieza. Lo primero que pensé fue que era polvo que se quedó acumulado debajo, y le pegué con el chorro de la manguera, pero no se movió. Cuando detuve el chorro noté que tenía dos ojos blancos y que estaba mirándome. Me quedé quieto en el lugar intentando entender lo que pasaba, el tiempo suficiente para que esa cosa me devolviera una sonrisa de dientes amarillos que, ahí sí, me hizo perder el equilibrio y caerme para atrás de la impresión. La manguera se me movió y el chorro quedó pegado al piso. Fue una caída torpe, pero no me lastimé. Solo recuerdo que en mi cabeza pensaba una cosa, y es que no había forma de que alguien se mantuviera guindado así en la parte de abajo del tráiler. Pero ahí estaba. Me incorporé rápido y volví a mirar debajo del tráiler, dispuesto a jalarlo de abajo y preguntarle qué hacía ahí enganchado. Pero cuando fui a agarrarlo, esa cosa había desaparecido. Debajo del tráiler solo quedaba suciedad, pero ninguna criatura. Le grité a mi compañero que me ayudara, que alguien se había enganchado al camión. Él llegó a donde estaba yo unos segundos después, sin entender lo que le decía, y cuando le expliqué lo que pasó, me di cuenta del disparate que estaba diciéndole. Le pedí que me disculpara, que seguro había visto mal y todo fue un susto, y seguimos limpiando el camión. Durante varios minutos estuve revisando con la vista, buscando una explicación lógica de lo que había visto. Pensé en que la suciedad acumulada me hizo confundirme, y que esos dientes amarillos y los ojos eran un reflejo del aceite en el pavimento. También pensé que esa forma rara pudiese ser una bolsa plástica pegada que se fue con el viento, pero ninguna respuesta me convencía. El problema es que yo no vi una forma parecida a una cara, con ojos y dientes. No soy una persona muy imaginativa, y en definitiva mi mente no pudo hacerme ver una cosa tan específica por nada. No estaba borracho ni consumía ninguna sustancia, y además estaba bien despierto y en plena tarde con buena luz. Después de que terminamos, me fui a tomar unas cervezas con mi compañero, y él me preguntó qué me había pasado, y yo le dije que me resbalé. Nada más. No quise ahondar en el tema, ya que él es un sujeto muy serio y no cree en nada sobrenatural. Terminamos de beber, nos despedimos y me fui para mi casa, pero ya no con la misma calma. Esa imagen se quedó en mi cabeza por días, sin poder entender qué fue lo que vi. Durante semanas, cada vez que tenía que asomarme debajo del tráiler, lo hacía rápido y sin sostener la mirada mucho tiempo. Tenía miedo de volver a encontrarme a esa cosa mirándome. Sin embargo, pasó el tiempo y no volví a ver nada, ni escuché cosas extrañas en mi camión. A veces, cuando alguno me contaba sus experiencias de fantasmas y aparecidos, yo pensaba que podía ser cansancio o sugestión. Yo mismo he visto cosas raras por carretera y lo he atribuido al sueño. Pero esa tarde yo no estaba cansado. Era una tarde libre tranquila de fin de semana. Por más que lo intento,
No logro acomodar esa imagen dentro de una explicación simple. Lo único que tengo claro es que lo que vi no era suciedad ni una sombra sin forma. Era una cosa que parecía humana, con los ojos bien abiertos y una sonrisa horrible, que desapareció en un instante.